Hola, hola, ¿ya estamos al aire? Muy buenas tardes, comunidad de Callejón Alternativo y de rockeros metaleros GDL. Como cada viernes, llueve, truene, relampaguee, aquí andamos al pie del cañón, aquí en Callejón Alternativo. Ahorita me acordé de, no sé si te acuerdas una vez que tuvimos un invitado en paz descanse que presentó su libro que hablaba sobre el derrumbe, el colapso económico de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Que era profesor de taekwondo. Sí. Paz descanse, ahí tengo la entrevista, que cayó un tormentón y fue todo un diluvio llegar, pero aquí, fíjate, eso fue, ya tiene pues añitos, ya ¿no? unos 3 años ya Sí, tiene. porque afortunadamente no ha vuelto a pasar que en un viernes haya una lluvia así, ¿no? Que ya, ¿recuerdas después de eso? Sí, no, ya hace un rato. Y por ejemplo, si por algo no se hace Callejón, me ha tocado hacer, aunque sea un programa express en Cancún, Ay, en Chiapas, mira, qué en las Islas sacrificado Cocinas. el señor. Bien sufriendo, ¿va, Miriam? Sí, sufriendo. ¿Cómo no? Hay que sufrir. Bueno, Miriam, pues hoy tenemos un programa muy especial, Miriam. Primeramente, ¿cómo te fue bien? ¿La semana todo Muy chido? bien, ya sobreviviendo al mes de mayo, ya último mes de mayo. Se está yendo el tiempo como imagínate. agua, ¿no? Ya casi estamos a mitad de año, es como un abrir y cerrar de ojos. Y pero bien, afortunadamente, bueno, para mí lo aprecio mucho, no ha llovido, a veces sí hay mucho sol y todo, pero bueno, yo lo prefiero y pues aquí ya un viernes más en Callejón. Muy felices, hay que aprovechar cada momento de nuestra vida, brother, vivir el presente. Sí, pues a todo dar, muy contentos. Vamos a festejar primeramente a los cumpleañeros para ya dar paso a nuestro, aparte de invitado, un gran camarada. Bueno, vamos a festejar primero a los cumpleañeros. Primeramente mi amiga Majo Villaseñor, muchas felicidades, Majo, te mandamos un abrazo. Y por supuesto a mi carnalito, a mi gran amigo que lo conozco desde el 2000 o 2001, Ricardo Madrid, muchas felicidades. Desde chiquito, Sí, super camarada, saludos mi Ricardo. Bueno, pues a Ernesto Luna Godoy, saludos al Oscar, Ernesto Luna. Deja tus preguntas. Deja tus preguntas, toda la banda que se está por ahí comentando, hagan paro y compartir, y ahí echen ahí cotorreo, ahí a gusto, ¿no? Fíjense que los viernes está de pocas, porque después de Callejón, creo que a las 6:30 por ahí sigue nuestro amigo Lestat con su programa Delta Medios de la esencia del Lestat. A las 7 nuestras amigas, la escena que se llama La Escena del Ruido. También a las 7 está Rompiendo el Ritual de lo Habitual con Nancy y Julio Grote. Después sigue Leyendas del Rock con Beno Albarrán en Éxtasis Digital. Después sigue El Despeñadero en Radio Universidad a las 10 de la noche. Y después seguía La Cripta con Carlos Powell, que lamentamos mucho su muerte, su fallecimiento. Era un programazazo. Pero bueno, los viernes a mí me encanta por ese toque peculiar que es de radio, de podcast, de programas. Me encanta, ¿no? Yo soy fan del radio desde siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a darle seguimiento. Hoy nos acompaña Miriam, un gran amigo que ya tengo rato conocerlo, es mi vecino, bueno, camarada de muchos años, y para mí es un honor, un privilegio tenerlo aquí en Callejón Alternativo. Vamos a hablar un poquito del sports washing, de cómo el deporte se utiliza como herramienta geopolítica para limpiar la imagen de un país. Muy interesante. A ver si no nos censuran. Muy interesante, y más porque ya estamos a un pasito del mundial. Mi estimado Oscar Vélez, ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto saludarte. Gracias Miriam Gracias por por invitarme estar aquí. principalmente. Qué bueno que Ya estás hace aquí en falta, Callejón. ya. Sí, ya, qué bueno, un privilegio que estás aquí en No, Callejón. gracias, al contrario. ¿Cómo estás? ¿No te costó trabajo llegar para acá? ¿Todo chido? No, afortunadamente ya conocí la zona y uso la misma ruta que tú en bicicleta, así que... poco. Sí. No, y aquí está toda madre porque enfrente está un bicipuerto. Claro, ahí la dejé, justamente. Oye, yo no, me falta no sé qué onda, ¿sí vale la pena pagar la anualidad? Yo lo recomiendo, yo creo que ya es mi principal medio de transporte.
Porque yo ya van 4 bicicletas y la neta cuadra que voy a un lugar ando con el pendiente, que si me la roban, que si no, ya ni me puedo tomar un café a gusto porque Oye, ando así con el pendiente. un conocido mío que le robaron esa de mi bici. Ah, sí, es común. También, pero creo que sí la pudieron recuperar, creo que tiene el GPS. Ah, sí, tiene un GPS. Sí, entonces dije, ¿cómo? Pero ahí si te la roban, de todas formas, ahí que, o sea, te frían. Lo reportas y una vez reportándolo, se deslinda de responsabilidad al usuario. Ok. Entonces ahí se sabe que fue un robo y tú tienes un seguro aparte. Entonces lo peor que podría pasar es un deducible, pero los deducibles son muy pequeños. Y ahorita creo que, bueno, yo tenía entendido que era como 365 pesos la anualidad, pero no sé si ya subió a 400. Ya subió, no, ya debe ser llegando casi a 600, es una exageración. Sí, subieron mucho. Más del 10% de un año. Ah, qué cara, es que yo creo que han de haber visto que hay mucha demanda, ¿no? Sí, claro, y es algo que se va a ver, o sea, todas las alzas en servicios, pues para justificar la inversión de la Copa del Mundo que vamos a recibir. Ajá. Pues mira, para mí está genial que haya este tipo de espacios, ojalá se amplíe más. Yo creo que el principal objetivo es que la gente se mueva más, que haga deporte, tanto por salud mental, también para cuestión económica y también para todos, para el tráfico, sí, que está el brutal. smog. Todo. Qué bueno, eso hay que reconocer que ha habido ya cada vez más espacios, ojalá que se amplíe más, ¿no? Bueno, fíjate, Oscar, que ahorita ya iniciando, entrando el tema al deporte, yo me dedico al deporte, soy entrenador de natación, ya tengo bastantes años. Y he visto que ha habido una muy mala planeación en mi área, sobre todo en la dosificación de cargas, de sobrecargas. Yo he tenido alumnos muy talentosos, que luego detectas el talento, y a veces por las circunstancias de la alberca en la que estoy, que ya no los podemos como explotar más su talento, me ha tocado mandarlos a diferentes instituciones como el CODE, COMUDE, y me entero que a los 6 meses acaban saturados, se salen de la natación y ya no quieren saber nada, por la sobrecarga. O sea, ¿y cómo es posible que hay otros países que son menos sobrecarga y tienen tanta, pues, éxito, ¿no? En los Juegos Olímpicos, las medallas? Ha habido muchas cuestiones cuestionables de que aquí hay muy poco apoyo o nulo apoyo, prácticamente los padres de familia son los que tienen que aventarse el round. Y yo he visto, por ejemplo, yo que voy seguido a Mezcala, que hacemos campamentos ahí, me ha tocado ver niños con un talento tremendo, se meten a nadar ahí al agua, chapalas, sin gobles, y yo digo, ¿dónde están este tipo de instituciones para rescatar estos talentos? Siento que faltan muchas cuestiones, o he sabido casos, por ejemplo, en el fútbol, que es un deporte tan popular aquí, que resulta que hasta hay deportistas con mucho talento, pero tienen que tener ciertas palancas para poder llegar, ¿no? O muchas veces por favoritismo o por la mochada llegan a tener una prueba, ¿no? En primera división, en otro lado. Entonces da tristeza, ¿no? Un poquito. Doctora Medicina, abrazo fuerte, Belis. Saludos. Iván Alex Rosales, Oscar el Watt. Oye, mi estimado Belis, entonces en resumidas cuentas, ¿qué nos podrías explicar así como de este tema? Pues dejen de mientras voy a compartir. Sí, antes Oscar, bueno, ya te habíamos visto, o en la persona yo en algunos eventos de Callejón, me da muchísimo gusto que estés aquí, y sobre todo con este tema que le digo a Luis cuando me dijo, es muy ad hoc, y me gustaría que nos contaras primero un poquito de ti, de tu experiencia y ya pues ahora sí del tema que vamos a hablar del día de hoy, pero pues ahora sí que tu experiencia, tu conocimiento, para todos los que nos están viendo, que nos platiques un poquito de ti, Oscar Belis, el día de hoy. Okay. Muchas gracias. Bueno, mi formación académica fue en la Universidad de Guadalajara, en el CUCH. Estudié Relaciones Internacionales y hice mi especialidad conflictos de Medio Oriente, sobre todo en el tema geopolítico. Y ahora que se está hablando del deporte, pues también se utiliza mucho en Medio Oriente para limpiar la imagen de esos países. Actualmente trabajo como profesor de prepa en línea en CEP. Y bueno, referente a lo académico, creo que eso sería lo más relevante actualmente. Sí, ahorita para que nos dieras un poquito de contexto, antes de entrar de lleno, sí estuve viendo que hubo un problema en cuestión del deporte en el Medio Oriente, pero que fue muy sonado, ¿verdad? Yo la verdad pues
no es en sí algo muy de mi interés el deporte, pero estas cosas pues también es importante saberlas. Claro, ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que existe, miré directamente la definición, Ajá. lo explicó muy bien Luis, como herramienta geopolítica para limpiar la cara de una imagen. Ajá. Bueno, hay dos maneras de verlo. Uno del lado positivo, en el cual un país se quiere dar a conocer a través del deporte. Este es el caso, por ejemplo, si hablamos de Medio Oriente, Qatar. Antes yo preguntaría a la audiencia, ¿conocían a Qatar previo, ¿no? Que se sabía que iba a ser sede del Mundial? Y otro, que también es Qatar un gran ejemplo, lo es Rusia, lo fue Argentina, lo fue México con las Olimpiadas, lo fue la Alemania nazi, lo fue la Italia de Mussolini. Pues es que es limpiar la imagen de algo que ya está manchado. En este caso Qatar tiene una denuncia enorme de violaciones a derechos humanos y muchas con respecto al mundial. Pues en el caso del mundial pues estamos hablando de que murieron aproximadamente más de 6.500 trabajadores. O sea, eso es lo que se da, es nada más la construcción de los estadios. Qatar solo reconoció 2.000, dijo que esos 2.000 no tenían que ver con los estadios, sino que estaban trabajando de manera irregular y que el calor fue el que los provocó que fallecieran. Pero se vio que el sistema casi esclavo en el que trabajaban los trabajadores fue lo que propició que fallecieran. La mayoría eran inmigrantes, no todos estaban indocumentados, sino que hay un sistema que se llama kafala. El sistema kafala es por el cual países de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, muchos lo conocen como Dubái. Dubái es solo un emirato dentro de los Árabes Unidos. La presidencia de ese país es Abu Dhabi. Y ese sistema kafala lo que permite es que tú puedas tomar los documentos de identificación de los trabajadores y que puedas decidir dónde van a vivir, qué es lo que van a comer, cuántas horas van a trabajar. Entonces se le considera como esclavitud moderna. Y ese fue el tema con Qatar. Si quieren más adelante lo retomamos porque sí es quizá el tema de sportwashing más alarmante que se tuvo, pero ha pasado durante casi todo el siglo XX y ahorita lo estamos viendo también en el siglo XXI. Y no es tan obvio como se pensaría, sino que México también hizo eso. Y lo hizo también en el 68, si recordaban las Olimpiadas. Sí. Y por ejemplo, este término de sport washing, tampoco tenía yo conocimiento, al menos del término como tal. ¿A partir de cuándo se empieza a definir ese término y a ponerle nombre a eso que está pasando? Claro, concretamente en 2018, y es por un informe de Amnistía Internacional, haciendo referencia a Qatar y con lo que había pasado en el Mundial de Rusia, que fue en el 2018 precisamente, pero anteriormente se le llamaba diplomacia cultural, diplomacia deportiva, o sea, cómo mediante el deporte muchos países hacen diplomacia o se acercan a grandes instancias para darse a conocer o para influir en decisiones globales, pero ya en 2018 es cuando se le da el término de sportswashing. Y de ahí salieron otros como el greenwashing. El greenwashing es cuando las empresas, sobre todo las empresas que contaminan, utilizan mercadotecnia o ciertas campañas verdes para limpiar la imagen. Un ejemplo perfecto es Coca-Cola. Coca-Cola vemos de que está muy comprometida con el medio ambiente, sin embargo es el mayor contaminador de agua en México. Lo vemos en acereras, en textiles. Hay también otro término que se llama pinkwashing. Refiere sobre todo a los derechos de la mujer. Y un gran ejemplo de ella es Beyoncé. Beyoncé sacó la canción de quién manda quién gobierna el mundo, las mujeres, y mucho empoderamiento femenino, pero su marca está siendo maquilada en Bangladesh y en India, donde las mujeres trabajan en condiciones de esclavitud, algunas de ellas con 2 niños en brazos. Entonces, no, es también parte del sistema que sigue oprimiendo a las mujeres, pero a través de esa diplomacia limpia su imagen. Y es algo muy listo de parte de ellos, ¿no? Sí, o sea, claro, la gente solamente ve, pues ahora sí que la pantalla y lo bueno y se queda con eso. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, porque no investigan o simplemente... Claro, pues no les ya, importa. no les importa. Fíjate que a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero yo me acuerdo en un partido de fútbol en Querétaro, en la corregidora, en un Querétaro Atlas, Sí, claro, muy bien. que sacaron nomás como un pequeño fragmento, así se veía la gente corriendo que se metía al estadio desesperada y se veían ahí golpes y ya, pero así como que rápido le dieron vuelta a la hoja, pero uno se puso a investigar así muy a fondo lo que había pasado ahí, en Telegram videos que subieron así ya, que obviamente no los pueden sacar porque los censuran, te quedas horrorizado de lo que pasó ahí.
algo que yo nunca había visto en un estadio de fútbol, y de alguna manera como que, o sea, sí hubo un castigo, pero como que rápido, como que se evadió el tema, como que rápido, como que no se quiso que se viera un estadio. Sí, que se expandiera más y que se esperaba que conforme siguiera la Liga MX, pues la gente se olvidara, ¿no? Que hubiera algún otro partido. Luego Atlas fue campeón y dejó un poco el tema de lado porque tuvo un reclamo muy fuerte para que se desafiliara el Querétaro. Y el desafiliar al Querétaro no solo era el tema deportivo, vaya, no solo el club de fútbol, sino todas las autoridades municipales que tenían que estar ahí. Tú sabes que en un evento masivo tienes que tener ambulancias, tienes que haber policías. De hecho había escasez, claro, porque varios videos que hubo, había escasez de policías y se salió de control. Y los policías no eran antimotines, eran policías regulares. O sea, tiene que haber un organismo especializado para este tipo de trifulcas. Hoy en día, ¿se consideran los estadios como familiares, como seguro para ir con familia? Depende de qué estadio, ¿no? Claro, y depende del partido. Ajá, del evento. Si me lo preguntas, no. Porque salvo algunas, o raras excepciones, por ejemplo el estadio Akron, durante mucho tiempo estuvo visibilizado por la FIFA y mandaron gente, claro, que se viera que se cumpliera con todos los protocolos de seguridad. Entonces, supuestamente, en el caso de Chivas, en el estadio, jugando de local, sí es completamente seguro, porque para eso se le da la certificación para tener un partido de Copa Mundial. Y yo tuve la oportunidad de ir al repechaje de República Democrática del Congo, y por lo que vi, sí cumplía con todos los protocolos de seguridad. Obviamente, eso solo lo sabremos hasta que llegue toda la gente que tiene que estar. Y es que creo que en esos eventos la responsabilidad, bueno, a mi punto de vista es compartida, ¿no? Entre todo el gobierno que no da como la estructura, la vigilancia, la seguridad especial o adecuada para esos lugares, y también la gente, ¿no? Que al menos en cuestión de deporte y en cuestión del fútbol siento que haya alguna especie de enajenación por parte de la gente que acude a estos eventos y que terminen en estos, pues, tragedias. Entonces realmente yo me he alejado, pues, de los deportes, en especial el fútbol, porque sí siento que se apasiona, hay mucha pasión en estos tipos de deportes, pero pasión mal enfocada, y tal vez a lo mejor la política, el gobierno lo usa porque sabe el poder que tiene el fútbol en la gente, en los países, que lo utiliza para maquillar o como dicen, cortinas de humo para lo que pues sí, es un mecanismo de control, digo, circo, pan y circo, muy lastimosamente, porque el deporte lleva un arte general, una gran salud mental, ¿no? Sobre todo en los atletas, pero da mucha tristeza que un sentido de comunidad que también puede ser lo que... Oye, y por ejemplo, a su punto de vista, los medios deportivos, ya ves que hay diferentes periodistas, cada uno con su toque, ¿ayudan a mantener, a normalizar el sport washing? ¿O tú has notado que hay unos que sí hacen críticas así? Difícilmente se verá por medio de los medios oficiales. O sea, por ejemplo, de hablar de Stien, complicado. Dificilísimo que te den y ya ni siquiera José Ramón Fernández, que es padre del periodismo, ¿no? Sí, sí. De alguna manera obedecen ciertos intereses. Claro, a eso se le llama tanto en los medios deportivos como en los medios convencionales una línea editorial, en la cual pues tienes que atenerte a una narrativa, y todas las noticias y redacciones que tú sacas tienen que estar conforme. Hay unos más liberales que otros, claro, o sea, pero dentro del ámbito deportivo, las grandes cadenas, es muy difícil que vayan en contra de sus intereses. Y claro, o sea, por ejemplo, el caso de Sky, que es uno de los más grandes que hay en Inglaterra y en el mundo. Quizá aquí Sky Sports México no es muy grande, pero tiene participación en Fox Sports. Y Fox Sports es, para mí en deporte, sería el segundo después de ESPN. Su principal donante son los Emiratos Árabes Unidos. O sea, es un fondo soberano dentro de los Emiratos Árabes Unidos, que compró también al Manchester City Club, que vienen directamente del Emir Abu Dhabi. Entonces, ¿cómo vas a hablar del sports washing que hacen los Emiratos Árabes si tu propia cadena recibe financiación de los Emiratos Árabes? Oye, y para ti, Belis, ¿en qué momento el deporte dejó de ser solamente entretenimiento y se convirtió en una herramienta geopolítica? Sí, es complicado, pues yo creo que desde que se popularizó, o sea, obviamente el deporte por excelencia en temas de sport washing y en temas de mediatización, pues es el fútbol. El fútbol nació en Inglaterra en 1871, que fue la FA Cup.
se jugó la final hace una semana. Es la liga inglesa, y en 1878 me parece que ya fue cuando nació la liga. En ese momento se hizo profesional y ahí cambió mucho. ¿A qué me refiero con que sea profesional? Que se les paga. Antes era muy mal visto que se les pagara. Era, no, esto solo tenía que ser deportivo, pero solo lo jugaban los caballeros. Entonces los obreros pues no podían jugar porque para empezar tenían que destinarle tiempo que no tenían. Recordar que en el siglo XIX en las fábricas un trabajador trabajaba alrededor de 14 horas diarias, de 14 a 16 horas diarias, sin ningún día de descanso. Entonces, ¿cómo iban a poder competir? Y eran equipos, las fábricas, por ejemplo, podemos ver en Arsenal son los Gunners, armero. West Ham son los Hammers, martillos, eran herreros. Entonces era muy común que los equipos representaran a su gremio, molineros. Y ahí fue conforme, bueno, ya se les empezó a pagar, después hubo temas de corrupción, y cuando se empezó a popularizar de manera masiva y global, yo pongo como punto de quiebre en 1930, fue Benito Mussolini toma las riendas de Italia, Italia. instaura el fascismo, y si no me equivoco es en el 34 donde se hace la Copa Mundial en Italia, y ahí vemos cómo le quiere lavar la imagen a Italia. Italia, que ya es una Italia unida, que la cultura romana, que es el padre de Europa. Sí, pero había una represión horrible, hubo temas de pagos de árbitros, hubo temas de amenazas de militares a jugadores de otros equipos, de otras nacionalidades. Y lo mismo siguió en 1936. Esas fueron las Olimpiadas, y las Olimpiadas se celebraron en la Alemania nazi. Fue muy importante porque, aunque todos sabíamos que había un aura de antisemitismo, Hitler ordenó que se quitaran todas las pancartas antisemitas y racistas para mostrar que Alemania no era así. Y obviamente concentró todo lo que pudo, toda la inversión a Berlín y a Múnich, para que la gente viera el desarrollo alemán que había tenido y que ya no estaban en la quiebra después de la Primera Guerra Mundial, que acabó en 1918. ¿Cuál era el problema? Pues bueno, la represión seguía ahí. Los atletas judíos no querían que participara. Tuvimos uno de los momentos, yo creo que más importantes en las Olimpiadas. Si alguien conoce a Jesse Owens, un corredor de 100 metros, afroamericano. Fue muy importante, bueno, rompió el récord, pero fue ayudado por el que quedó en segundo lugar, que era un alemán. Y eso fue, él incluso lo metieron a la cárcel a ese alemán por haber ayudado. Pero sí hizo una muy buena amistad. Hitler se negó a darle la mano ni a darle la medalla a Jesse Owens. Y posteriormente a Jesse Owens se le negó que se le pagara después de haber ganado la medalla, porque en Estados Unidos pues todavía se vive la segregación racial. Y no será el único que le va a pasar eso. A Muhammad Ali también ganó en las Olimpiadas en boxeo y se le negaba la entrada todavía a los bares, se le negaba la entrada que pudiera dar clases o que perteneciera a centros deportivos para que él pudiera instruir y se le pagara a boxeadores más jóvenes. Entonces, para mí ahí creo que es un parteaguas para la historia. Que ya tiene, y luego pues ya si nos remontamos más para acá, lo que pasó en las Olimpiadas del 68. Es un claro ejemplo, o sea, ese es muy buen. Había un clima de un, ¿cómo podríamos decirlo? Un hartazgo de la población al sistema del PRI, que en ese momento era Fue una represión brutal, ¿no? ¿10 horas? ¿Ustedes llegaron a ver la película Cielo Rojo? Que hace referencia a Sí, claro. 61 Sí, colegas también. sí, sí, pues muy fuerte, documentales. muy Sí, fuerte, qué bárbaro. tremendo. Y eso fue en una cuestión de meses que se celebraron las Olimpiadas, y México quedaba lo que se planeaba, tanto Argentina en el 70, que igual también lo podríamos mencionar, obviamente, que era una dictadura, como en México en el 86, bueno, que también se puede considerar una dictadura, solo ganaba el PRI en ese momento. Se querían vender como que ya Latinoamérica pues ya no era tercer mundo, ya no eran subdesarrollados, pues que ya tenían, por ejemplo, mucha gente no sabía que en México ya no se usaban caballos hasta el 86. Entonces le lavó bastante tiempo la cara al prismo, y muchos creen que incluso aguantaron. Posteriormente en el 85 recordamos que fue el terremoto, y en el 86 fue el Mundial de Fútbol. Esto parecería que no habría mayor problema ni mayor polémica. Sin embargo, a raíz del terremoto del 85, muchas de las concesiones se dieron por parte del PRI y no estaban, no tenían cumplido los aspectos de seguridad,
los materiales no eran los indicados para hacer rascacielos. Entonces eso también golpeó mucho la imagen del PRI. Pero se hizo nuevamente el Mundial. Maradona se consagró como campeón y eso de alguna manera... La mano de Dios, ¿eh? Así es, fue la mano de Dios. Fíjate y que se le pasó página. yo noto este Mundial que está próximo a dar a luz como muy agridulce. Yo noto aquí en Jalisco un hartazo brutal, desde las obras que están infladas con alto precio, lo que te comenté fuera del programa de lo que pasó en la situación en el transporte público. Entonces yo veo como una cuestión agridulce. Si nos ponemos a ver en el Mundial anterior, Rusia quedó fuera por la cuestión esta de guerra, de política. Sí, claro. Y uno no piensa por qué acá con nuestro vecino del norte no sucedió lo mismo. O sea, ¿qué está pasando? No se trata de defender ninguna postura, pero pues se trata de qué está pasando. No sé qué. Sí, es correcto. O sea, aquí me llega como este interrogante, que busca ganar un país cuando organiza un mundial, Juegos Olímpicos o compra clubes deportivos. O sea, ¿qué intereses hay detrás de eso, ¿no? Claro, ahorita compra credibilidad porque el gobierno de Trump ha enfrentado críticas no solo al interior, sino al exterior. O sea, no se ve como un modelo a seguir, y más si se habla de Estados Unidos, que es el que ha promovido el libre mercado, los organismos internacionales, y Trump se ha salido de la mayoría, sobre todo en derechos humanos, en migración. Entonces, ¿cómo planteas una Copa del Mundo que refiere a la amistad deportiva con aranceles, con el ICE, por ejemplo? Entonces lo dejan en entredicho, y me parece una muy buen apunte que digas ¿cómo decirlo? ¿Por qué a Rusia sí y Estados Unidos no? En Estados Unidos de facto no invadió Irán, pero no es una guerra con Irán. La mejor pregunta es ¿por qué Israel no? Si Israel es acusado de genocidio, es un crimen mucho mayor porque se lo acusa a Rusia. Eso sí es una contradicción. Es bastante, y más aún que ya estamos al borde de una situación como el ébola. Claro, que se habla de que van a venir extranjeros de los países que ya se están detectando ahí brotes. Claro. Entonces, no, y luego híjole, todo lo que va habido, por ejemplo, ahorita que tú dijiste que todas las obras que hicieron en el centro histórico, en la Plaza Tapatía, que realmente, o sea, es un disfraz, o sea, están haciendo obras dizque para el Mundial, remodelaciones, y los precios son carísimos, lo que hicieron en la Minerva, lo que hicieron en el Parque Rojo, San Juan de Dios, que la Plaza Tapatía, remodelaron y está igual, horrible. quedó horrible. No, y todavía, perdón que te interrumpa, se atreve a mencionar nuestras autoridades municipales aquí de Guadalajara, que ya no les alcanza el dinero, que no estoy defendiendo a nadie, yo soy antipartidista, yo les tiro a todos, de todos los colores, pero que ya no les alcanza, que tienen bien desprotegido al Estado, que no llegan a recursos. Yo me pongo a pensar, oye, no mames, o sea, dices que gastaste un dineral y nomás pintaste las barditas, hiciste esto, quedó peor ahí donde quedó los pisocaballas, sí, claro quedó que peor, sí. horrible. Le diste y luego en el aeropuerto, o sea, lo que están haciendo, no dejan entrar a los Uber, la gente se tiene que bajar mucho antes para tomar un Uber. Lo que hicieron que iban a hacer la línea, no me acuerdo si es la 5. Ah, la 5. Y no, que iba a ser un tren, un tren, no, ese es como un macrobús nomás que come. Y fue una promesa de campaña que iba a ser un tren. Sí, y yo siento, creo que, no sé ahorita qué están haciendo también con los, ¿cómo se llama? Con la gente indigente, las están quitando de algunos lugares, porque siento que, y es la verdad, o sea, ahí como dice, por donde la suegra ve, o sea, dejarlo bonito a los turistas, y la gente pues ahora sí, hasta estaban diciendo que iban a quitarlo de las escuelas, que iban recortar el calendario, dizque por una ola del calor, y era por el mundial, ¿sí? Sí, y sin embargo, totalmente de acuerdo con lo que dices, Miriam. Yo suponía que este año, pues, el gobierno se iba a poner las pilas, iba a haber muchas obras, muchas mejoras, y resultó el hartazgo, porque la gente está molesta. La gente no quiere el mundial, la mayor parte. No, y aparte no está conforme con porque dice, oye, ¿esto qué? O sea, gastaste tanto, ¿y esto qué? O sea, lo dejaste hasta más feo. O sea, yo veo un hartazgo de la gente, muy enojada. Pues por eso digo que a mi punto de vista este mundial se ve agridulce. No se ve... Pero fíjate que Majo Villaseñor, saludos Luis Geri y a Miriam, también al invitado, saludos Majo.
Y regresando un poquito al tema, mi estimado Oscar, para ti, ¿cómo el deporte se utiliza como herramienta geopolítica para limpiar la imagen de un país? Sí, o por ejemplo, el caso, bueno, ya vimos el cómo Hitler, Mussolini, pero existen otros. Aquí en Argentina, pues en el 70 fue un golpe de Estado contra Evita Perón. Me parece que fue en el 74 el Mundial, como tal, ya con Rafael Videla. Y Argentina se pretendía como una nación avanzada, en el cual se respetaban los derechos humanos. Entonces, si te haces ver así, por supuesto tienes mayor inversión, tienes mayor turismo, pero al mismo tiempo en el que se celebraba el Mundial, se seguían torturando a más de 30,000 personas que después quedaron como desaparecidas. Todavía se siguen juntando las madres buscadoras en la Plaza de Mayo, y pues tristemente creo que es un tema que en México conoce muy bien. Además hubo irregularidades en ese mundial, bueno, entre ellas Perú venía de ganar la Copa América y estaba en el mismo grupo que Brasil y Argentina, Brasil, Argentina y Polonia. Brasil iba a dejar fuera a Argentina. Tenían los mismos puntos, pero tenían un gol más. Faltando menos de un día, les cambiaron el horario a Brasil para que jugara antes, y así Argentina ya supiera el marcador y cuántos goles tenía que meter a Perú. Y Rafael Videla, el dictador, llegó al vestuario de Perú, y posteriormente Perú pierde 6-0. Entonces tú dices, ¿cómo fue que pasó? Yo me acuerdo dos partidos mundialistas. Me acuerdo la final Francia 98, que fue Francia contra Brasil, que ganó Francia 3-0, y yo veía a Brasil y dije, oye, no es el Brasil que normalmente jugaba con el nivel en o sea, se veía muy lento, y qué onda, ¿no? Y el mundial pasado que Argentina se coronó campeona, hubo varias irregularidades también, claro, o sea, como faltas indebidas, como a favor de, entonces, ¿qué está pasando? Y eso ya estando el mundial en avance, hubo todavía más irregularidades previo al mundial. Entre ellas que primero pues la FIFA tiene que hacer un estudio completo, ¿no? De que si tienes la capacidad, si tienes la infraestructura y si tienes los estadios. Pues bueno, en ese entonces Qatar solo tenía 3 estadios, ninguno alcanzaba para ser mundialista, y en menos de 5 años construyó otros 8. Entonces, pues ¿de dónde salió el dinero? Y la otra más importante es que se descubrió que se le pagaron más de $2.5 millones a Sepp Blatter. Sepp Blatter era el presidente de la FIFA, proveniente de Qatar. Se le vendió como asistencia, como para que les ayudara, pero dices, es un soborno de ley, completamente. Y otra cosa que también se me hace cuestionable, regresando un poquito al tema de que ya se les empezaron a pagar, me hace así fuera de lugar los sueldos tan extravagantes que tienen ahorita hoy en día los jugadores de fútbol, sí. Que dices tú, ¿qué onda? O sea, minerales. Y a veces, por ejemplo, en las peleas de box, ahí en Las Vegas, también la cantidad de dinero que se retorcha y la cantidad de intereses de por medio. Hablamos a veces de un contrato del Canelo Álvarez por 5 peleas de $300 millones. 300 millones de dólares. De un grupo saudí, por eso boxeo en Arabia Saudita. Otro ejemplo de sports washing. Creo que Arabia Saudita para mí es el que más invierte actualmente en limpiar su imagen. Y luego, por ejemplo, este del Canelo, pues la verdad nunca he visto una pelea del Canelo, pero pues siento que hay muchas cosas turbias, ¿no? Porque se hablan de peleas arregladas. Claro, o sea, siempre el boxeo se presta mucho para eso, ya que no es una liga como tal. El boxeador puede decidir contra quién pelear, la promotora decide qué tipos de guantes se van a usar. Entonces no siempre es que la pelea o el referee esté arreglado, pero ya tienes todas esas cuestiones que de alguna manera favorecen a combate. Entonces sí tiene esa tacha o ese punto gris el boxeo. Más, pues está financiado por Arabia Saudita o por Emiratos Árabes, que ya tienen intereses más concretos en que al Canelo le vaya bien. Otro ejemplo es el Super Bowl, ¿no? Sí, eso es un muy buen tema. ¿Qué recaudará más poder adquisitivo? ¿El Mundial o el Super Bowl? El Mundial recauda más en derechos televisivos, pero el Super Bowl tiene menos margen de pérdida, porque ya está acostumbrado, o sea, solo va a ser en un estadio donde ya de por sí se juega fútbol americano, que ya tiene pues, las realidades y todo. Entonces sí, realmente
los últimos países anfitriones a partir de Brasil han perdido más dinero del que ha generado el Mundial. Oye, ¿y qué podemos hacer? También yo me hago esta pregunta, y para los tres, obviamente. Ahora sí que, caray, ante tantas cosas y el deporte volviendo a regresar es muy importante para la salud mental, física, emocional. Y claro que hay talentos, es todo un arte, pero ¿cómo protegerlos ante todo este boom? Claro. Todos estos intereses, ahora sí que perversos, ¿no? Híjole, o sea, ahora sí ya no sabes si que nomás lo hagan como hobby o si queremos destacar, o qué va a pasar con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Porque hay tantas, por ejemplo, lo que pasó con Ana Gabriela Guevara, de que se desviaron un dineral. Tengo un colega que es entrenador de natación en el CODE, de aquí de Guadalajara. Dice que ya llevan 4 meses que no le pagan, que le están jineteando en las quincenas. Y ahí todos los alumnos que tiene pagan su mensualidad, y tiene bastantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, ¿Qué está sucediendo? Bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Yo, pues ahora sí que tú eres más experto en el tema. Bueno, pero siento que el deporte como tal, cuando ya se mete en la política, cosas políticas o políticos, siento que ya lo empiezan como a targiversar todo y empieza como la corrupción. Yo no sé tú qué opinas, yo no estoy muy envuelta en todas estas cosas deportivos. De hecho, a mí no me gusta el fútbol, no me gusta lo que hacen la gente, las reacciones que provocan en la gente. Pero no sé tú, siendo que conoces más el tema, ¿qué podría ser? Sí, bueno, si empezamos desde el tema, por ejemplo, en el CODE, pues es un tema de administración estatal y funciona bajo la misma lógica corrupta que se tiene a nivel federal, a nivel estatal. Entonces se ven esas medidas prácticas como con la CFE, como cualquier otro curso. Estoy de acuerdo en el tema de que la politización es un problema para que se pueda democratizar el deporte, no solo se quede en manos de muy pocos y que existan estas prácticas, pero es difícil quitarle lo político. Uno a veces ve lo político solo por la acción de lo gubernamental. La política se hace incluso entre personas, o sea, por ejemplo, juntas vecinales, o cada vez que influyes. Incluso el discurso que nosotros estamos dando tiene un tinte político, aunque no sea meramente ni para gobernar, ni para hacer proselitismo hacia algún partido. No, ya estamos haciendo de alguna manera un mensaje político al mostrar nuestra inconformidad. Igual en el 68 una conformidad no era un tema de partidos. Entonces es muy difícil deslindar el político. Yo creo que debería de verse, y si es por medio del gobierno, pues que se vea con una política pública también de salud. Es que el deporte se piensa que solo es correcto cuando es rentable económicamente, pero es un muy buen medio, por ejemplo, para acabar con adicciones. Es muy buen medio para el tema de la criminalidad, o sea, el estar ocupados. Es muy bueno para la rehabilitación de espacios. O sea, si estás en un parque, digamos, se está jugando, pues es difícil que existan otro tipo de dinámicas más... y para el tema de la delincuencia, ¿no? Si tú ves que en una colonia hay cuestiones ahí de delincuencia, pues pones una unidad deportiva. Claro, y vigílala también, eso es la otra. Claro. Entonces, es que si nomás ponerlo, que pasó mucho en la pista de Tonalá, me parece que fue la segunda pista en Guadalajara que tenía el material para correr como si fuera en Olimpiadas, pero no duró nada, no se le dio ni mantenimiento, ni siquiera hubo una verdadera política de integración a las comunidades aledañas. Sí, o simplemente el skate park que está ahí en la esquina de donde vivimos, todo grafiteado, lleno de basura. Sí. Yo entiendo, en este caso, que el gobierno tiene la culpa, y más porque hay un presupuesto, pero también creo que es una cuestión, ahora sí, de nosotros, de cuidar los espacios públicos, ¿no? De cuidarlos, cómo se permite, ¿no? Ese tipo de situaciones. Yo recuerdo, hace muchos años, en los 90s, había una unidad deportiva donde está ahorita los Chilaquiles, ahí en Lázaro Cárdenas, y pasó la Bolera. Sí. A lo mejor no te tocó a ti, yo creo, pero era una unidad deportiva, estaba genial, estaba rodeado de bosque, tenía cancha de tenis, de básquet, de fútbol, tenía una pista para correr. Wow, yo tengo unos recuerdos increíbles, era como el punto de reunión del barrio, de todos. Lo quitaron cuando ya ampliaron a 4 carriles Lázaro Cárdenas, luego ya cuando pusieron el Matute Remos,
había un bosque lineal en el Camellón que llegaba hasta, todavía queda uno que otro árbol, pero llegaba hasta la Gran Plaza, todavía le seguía y lo quitaron. Y sí, realmente es muy importante los espacios públicos. Y claro, y se ha vuelto mucho el tema de comunidad muy individualista, o sea, más bien lo que tú puedas hacer desde tu casa, en tu casa. Es muy difícil que los vecinos ya se junten para jugar fútbol, o bueno, nosotros en nuestra colonia es muy complicado. No, pues no hay, sí. ¿Dónde hay? Y esa pues es la manera de relacionarnos unos con otros, saber las necesidades, porque claro, uno se puede quejar, no sé, de la basura. Si lo hace de manera unilateral, solo uno quejándose, pues es muy difícil que el problema se resuelva, pero si ya es una junta vecinal la que lo decide, pues entonces ya se puede hacer un cambio. Y fíjate que el tema, por ejemplo, de los partidos políticos no es la solución, porque como volviendo al tema del deporte, por ejemplo, un River Plate, Boca Juniors, en la Bombonera, Claro, no mames, o sea, entre aficionados se andan casi matando, y los aficionados generan odio a los aficionados rivales, cuántas peleas no ha habido. Lo mismo pasa con los partidos políticos, dividir, no, que estos que son de lo peor, y luego regresan y es lo mismo. No, no es la solución, no es la solución la polarización, no, son las buenas acciones. O sea, se supone que hay más amor por el deporte que odio entre alguien de tu equipo, pero sí, a ese, justamente una politóloga llamada Len Bin habla mucho del fenómeno de la tribalización, o sea, que tú te sientas parte de una comunidad, la hace más fuerte, te cohesionas más si tienes la capacidad de excluir a otros. Pues por ejemplo, sí, yo me puedo hacer Chivas o Atlas, entonces la comunidad que me hace fuerte es ver a los chivistas, que me acompañen, ir en el camión, pero donde nos cohesionamos es cuando existe algún rival que así no lo haga ver. Dice, el enemigo común externo cohesiona al interior, es su facultad. Y de eso pues se prestan mucho los partidos políticos, los medios de comunicación. Claro, ¿cuántos medios alarmistas no conocemos? Sí, y fíjate que tocaste un tema, híjole, muy interesante, cabrón. Siento yo que los medios de comunicación en parte son responsables a que hay este tipo de agresiones, peleas, muertes. Tú ves, por ejemplo, a David Faitelson, su periodismo es bien basura, negativo, y siempre tirar cresta y generar polémica, pero no una polémica, digamos, es una polémica negativa que pica cresta. Y luego después va y se hace la víctima, que no, que la violencia, que ya no es seguro ir a los tres, pero él es cómplice, es responsable. También José Ramón Fernández con ese odio al americanismo, o sea, yo entiendo, pero también genera, yo creo que hace falta hacer críticas, pero no es el periodismo, ¿no? O sea, grillero, odioso. Sí. Entonces, creo que ellos también son parte del problema. Claro. O simplemente veo una discusión de fútbol picante, Álvaro Morales. Sí, por ejemplo, cómo le tira a las Chivas, pero así de que te aseguro que una aficionado de Chivas hasta sacan chispas. Claro. Son responsables. Es que también el interés, ¿no? Generar polémica, rating. Y lo que hay detrás de eso también, yo creo que hasta los mismos clubes, la misma de arriba lo piden, ¿no? Sin quitar la responsabilidad personal que tenemos como audiencia de consumir ese contenido basura. También es la otra, ¿no? O sea, claro que sí, o sea, hay nuevamente una línea editorial, los clubes les conviene mucho que haya esta división, aumenta los ratings, pero nosotros somos al final quien lo termina consumiendo y lo termina prefiriendo al periodismo más serio, que se nos hace a veces más aburrido, porque es más largo, porque es más rebuscado. Y lo hemos notado también como mucha gente ahora se informa mediante TikToks de 30 segundos, cuando ya se perdió esa capacidad de atención y esa capacidad de discernir entre todas las variables que tiene. Pues es que yo creo que llega un momento en que ya es pérdida de tiempo, ¿no? O sea, a mí me gusta el deporte, sí, pero llega un momento en que ya le pierdes la chispa, le pierdes el sabor. Sí, pero... Sí, no. Yo nomás recuerdo un programa que sí se me hacía chido, estaba en la época de los 2000, principios del 2000, con Raúl Orbañanos. Se me hace un buen periodista, tenía un programa que se llama La Jugada, los domingos. Se me hacía un buen programa, bien y todo, pero realmente ya, o sea, como que ya se pierde a mi punto de vista, ya se le perdió el toque, la chispa. Te mandan saludos Carlos Sumaya Ramírez, saludos Oscar Vélez, Alex Laguna de Anagrama, saludos Rocker Mira y a Oscar Blaze Bailey. Por cierto, vamos a tener a los Anagrama el próximo viernes aquí en Callejón Alternativo.
Les va a tocar el confesionario, ¿no? Ya, después ya tenían tiempo, Ya ¿verdad? tenían rato, los vamos a tener aquí a los anagrama. Oye, Delis. Hay una pregunta, ¿no? Que le estaba Sí. escrito. Sí, vamos a dar paso a una pregunta que te dejaron y después vamos a tener una sección que se llama recomendaciones, que es recomendar cualquier cosa que se te venga a la mente. Puede ser una película, un libro, una rola, un disco, hasta un lugar gastronómico, turístico, para que la banda nos vaya o algún próximo evento, lo que quieras, para que la banda nos conozca un poquito más. Muy bien. Y a ver, la pregunta que te dejaron, que es un compa que está en el WhatsApp, es un compa que está en el grupo de Rockers, nuestro amigo Augusto Vega, sí. lo ubicas, ¿no? Claro que sí. Augusto Vega, Privilegio de llamarse que Augusto. te dejaron. Interesante, ¿cómo utilizar un mundial de fútbol para tapar la realidad que está pasando en el país? Bueno, creo que esa pregunta ya la hicimos, ¿no? Sí, de alguna manera. Pero no sé si quieras como a lo mejor agregar un poquito más. Por ejemplo, no sé si piensas, ahorita México está viviendo, así a nivel nacional, está viviendo una ola así, de diferentes partes, ¿no? Lo de las escuelas, lo de los desaparecidos, los narcos, la situación pues en general. ¿Sí crees que está utilizando, y ya me voy a enfocar, Morena, Claudia Sheinbaum, Claro. en utilizar el mundial como un método para tapar todo esto que está pasando a nivel nacional? Sí, claro, o sea, no quito tampoco la responsabilidad de MC tanto en Nuevo León como en Jalisco, pero quien más está utilizando esta imagen, pues sí es Morena, y es a través de Claudia Sheinbaum, el pintar al país como no es tan avanzado como se supone que es y no lo es. Muy buen ejemplo, y lo tenemos en Jalisco si buscamos actualmente el estadio Akron o sede del mundial en Guadalajara, supongamos que es alguien extranjero, pues va a ver el estadio. Pero si lo buscábamos hace 5 meses, lo que decía es que habían hallado 300 bolsas con restos humanos en las inmediaciones. Entonces, he ahí un ejemplo de cómo se limpió esa imagen. En el caso de México en general, pues tiene un crecimiento que está cada vez nulo, la inversión ha bajado, nos ha bajado la calificación de, parece, BA01 a BA02, que implica mucho. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo que soy inversionista, las tasas de interés están por los suelos. Así es. Hace un año, 2 años, estaba más del doble de lo que ahorita está, y dice el Banco de México que va a seguir bajando. Y eso es algo que se ve, o sea, no podrán decir misa acá, que estamos muy bien, no, es algo que se ve y ahí está, o sea, sé que a lo mejor influyó también la guerra entre Estados Unidos e Irán, las cuestiones, claro, pero sí está sí, que eso tiene que ver más con la inflación, o sea, sí. Por ejemplo, el precio del petróleo, los insumos, pues tiene que ver con la inflación, pero el que se bajen las tasas de interés lo que fomenta es el ahorro, pero bueno, el ahorro propio, pero ese ahorro lo que provoca es que la gente deje de gastar. No, y aparte, cuando la gente deja de gastar, pues se puede ver una crisis económica que lo vemos en los bares, restaurantes, que cada vez están más solos. Y por ejemplo, creo yo, a mi punto de vista, que fue una trampa lo del aumento del salario mínimo. Una trampa, sí. Fue una trampa porque no sé si lo ven ustedes, pero todo se disparó. Las rentas están carísimas, las rentas de la canasta básica, todo está muy caro, el transporte, todo subió. Sí, claro, el poder adquisitivo no es que tú ganes más, sino que te alcances con menos, esa es la lógica. Y si te pones a pensar, ¿es lo mismo o peor? Sí, quizás. Porque te aumentaron, sí, pero todo subió, cabrón. Entonces, ¿dónde está Sí, no va acorde a la inflación. No va acorde. A mí, de hecho, pues ahí en las redes una cosa que me enojó mucho fue que, no sé si lo han visto, se ha vuelto muy viral el video de que dice Claudia, ahora no vamos a hablar de la situación de México, ahora nada más venimos a hablar de fútbol. Y entonces digo, ¿cómo es posible que ahora sí, así a lo descarado utilizar esto para dejar de lado lo que realmente importa? Y hubo también, Miriam, en este año que invitaron a Canelo Álvarez en la mañanera, que porque iba a dar una clase de box, que iba entre él y otros boxeadores una clase de box pública, y también fue para limpiar un poco la imagen. Estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Yo no quiero ser pesimista, pero yo siento que después del mundial va a haber una recesión. Sí, va a estar bien cabrón. Va a estar bien cabrón.
Se nos acaba el tiempo. Vamos a pasar rápidamente al apartado de recomendaciones. Puede ser eventos, recomendaciones, lo que ustedes quieran. No sé si tú quieras empezar. Sí, y también pues va un poquito al tema. Yo pues continuamente voy ahí por Zapopan Centro y por la estación del tren, y precisamente hoy y por el Mundial vi que están haciendo como un tianguis ahí en el parquecito de Zapopan Centro, y digo, bueno, ok, ellos son locales, lo voy a decir porque es por el Mundial, pero son comerciantes locales, me dijeron que van a estar durante todo el Mundial. Entonces, bueno, si a ellos como comerciantes locales de Guadalajara o donde quiera que sea, les funciona el hecho del Mundial para aumentar sus ventas, que bueno, dense una vueltita ahí, Zapopan Centro, abajo de la estación, para pues consumir lo que venden. Esperemos que no alcen mucho los precios, porque también eso preocupa, que la gente, los comerciantes, ya sea formales o informales, empiecen a subir sus costos por el Mundial, y al final uno que vive aquí pues también tenga que pagar por eso, pero vayan, y pues ahora sí un buen pretexto para conocer la ciudad, Zapopan, igual refiriéndome solo a eso, y pues consumir lo local, ojalá ahí estén bien sus precios. Totalmente de acuerdo, Miriam, en consumir local, en apoyar que el dinero se quede aquí, pero a mí en lo personal me cae bien gordo que abusen. Sí. Eso lo que invita es, no me gusta hacer esta comparación, pero mejor comprar una empresa transnacional que está ya fijo los precios a que te quieran ver la cara. Yo prefiero lo local, pero siempre y cuando no abusen. Sí, le tienen que ganar. Claro que le tienen que ganar, Claro, pero no me gusta que abusen. Y no tiene los medios para bajar los costos o abaratarlos. Exacto. Eso sí, pero no puede ser por medio de un trago. Sí. Yo quiero recomendar, ¿me puedes poner en WhatsApp? Yo quiero recomendar un cuate que tiene su canal de YouTube impresionante. Tiene un contenido tremendo. A ver si lo voy a abrir tantito, sí, para ver exactamente el canal de YouTube, el nombre. Banda, ahorita hoy en día hay muchas situaciones de estafas, de robo al orden del día, y este cuate se dedica a desenmascarar a los estafadores, a alertarte de que te cuides, porque así como te puede pasar en la calle que te asalten, en el celular olvídate, está todo al orden del día. Y este cuate, su canal de YouTube se llama Gusgri Vlogs. Gusgri Vlogs. Wow, no, está impresionante. Déjame lo pongo ahí para que tengan mucho cuidado, y sobre todo que se alerten, porque una cosa sí les quiero decir, tengan mucho cuidado cuando les llegue un mensaje de que supuestamente del banco que hubo un movimiento no identificado, no, es aguas. ¿Tú, carnal, algo quieres recomendar? Bueno, yo recomendar primero algún lugar, el Toros Bar, un amigo Toro, a veces tengo la oportunidad de ayudarle. Se encuentra en López Cotilla, a media cuadra de Federalismo. Muy céntrico aquí. Y para que también, aviso a la comunidad, se tuvo la necesidad de que donara sangre, y yo recomiendo que lo hagan seguido, porque tanto es saludable principalmente, y es muy necesario tanto para el hospital civil como para el centro médico. Por favor, pónganlo en cuenta, porque sí salva muchas vidas y sí hace la diferencia. Aunque no haya tú puedes ir y ahí hay bancos de sangre, ¿no? Totalmente. Y fíjate que mi tipo de sangre no es muy común, son negativos, entonces pues con mayor razón. No, eres el donante universal. Sí, puedes donarle a quien sea. Yo soy yo positivo, pero luego ponen muchas y no cumplo con los requisitos. Sí, quieren mucho. El peso y todo, pero bueno. Pues está muy bien, qué bueno que me dices. Pero vayan. Y a ver si este año vamos otra vez a Totoniquillo en la rodada, y a ver si tengo el gusto de saludar al buen Toro. Y claro que quiero ir al Toros Bar, a ver si mañana me doy una vuelta. Dices que vas a estar, ¿no? Sí, ahí voy a estar también, si gustan, la parte 2, ya me pueden amenazar en persona. Va. Pues Oscar, me dio mucho gusto que ya estés aquí en el ranking aquí de Callejón Alternativo. Con un tema pues importante y polémico y muy ad hoc a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas gracias. Sobre todo que aquí en Callejón Alternativo pues es el toque que tiene, ¿no? Nosotros promovemos el arte, temas de conciencia, y creemos que todos somos muy importantes, todos tenemos un don, algo que compartir, y este espacio es ahora sí que para todo, ¿no? Pues vamos a ver, ya empieza
por ahí por donde trabajo viene los días que faltan, ¿verdad? Sí, ya tengo la franja. Entonces faltan 12 días. A ver cómo nos Faltan va. 12 días y a ver qué tal. Esperemos Que nos vaya bien. que todo esté bien, los precios, ahí las inundaciones. Ay, lo siento por los turistas, les va a tocar a ver si se inunda o no. No, lo siento por las personas que viven en zonas aledañas. Sí, también, el turista tráfico. no pasará una mala noche, pero quienes vivan. Sí, entonces, pero a ver cómo nos va. Pues bueno, banda, pues muchas gracias por vernos en Callejón Alternativo. El próximo viernes vamos a tener a nuestros amigos de Anagrama. Ahí por si les quieres mandar un mensaje de voz y siempre me cargo una bocina. Y ahí muy bien, claro. un saludo, lo que Perfecto, sea. Les quiero agradecer mucho, banda, que tengan un excelente fin de semana. No sé, al ratito busquen en Facebook Rompiendo el Ritual del Habitual. Va a estar nuestro amigo Lestat ahorita en vivo. De hecho, ahorita después de Callejón voy a saludar tantito, lo van a transmitir el programa aquí luego en corto. Entonces, pues ahí vamos a estar. De hecho, Lestat tuvo en su programa el miércoles, no sé si lo viste, a Digital Rainbow. Digital Rainbow. ¿Sí comentaste? Porque estaban... No, estaba en el trabajo, pero ya les dejé. Es que yo me conecté y no sé cómo me tiene guardada Lestat, pero decía tu nombre, y yo, no, soy Miriam. Pero muy buena la entrevista. A lo mejor uno puso Miriam Heyer, ¿no? No, tengo camaradas que guardan. Oscar, amigo de Heyer, o Oscar, amigo de Luis. Y yo, sí, está chido, pero pues por nombre. Sí, pero estuvo muy padre el programa. Digital Rainbow cantó en vivo y dije, ¿por qué cuando vino no cantaron aquí en acústico? Pero muy bien, a ver si lo pueden ver la grabación. Va que va, mi Oscar, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, mira. Un placer. Disfruten su fin de semana, disfrútenlo, porque luego otra vez empezar el lunes. Ya.